silenciarás el ruido para que, para dejar que el amor, Señor, siga perfeccionándose, para que, Señor, tus hijos y tus hijas podamos hacer de esta bienaventuranza, Dios, todo lo que tu fruto y tus pámpanos hacen cada vez que levantamos, Señor, nuestras manos, sabiendo que tú eres el que extiende, Señor, la tuya. Cada vez que, Señor, tú nos abres, Padre, los buenos tesoros del cielo y nosotros podemos ingresar al lugar santísimo. Por eso, Padre, bendecimos que puedes romper esas cadenas y esas cárceles, puedes romper esa oscuridad para que a la sombra de tus alas, Señor, pues nos cobijemos, para que al abrigo del Altísimo, Señor, podamos hacer una morada santa. Bendito Padre, en medio, Señor, de este tiempo, pues bendito que tú que recoges a tus hijos y que cada una de tus ovejas, Padre de los cielos, en vez de estar dispersadas, podemos decir que tu altar, tu gracia y tu cabeza siempre, Señor, se levanta para que la tuya sea reconocida y ante tu voz, Dios de los cielos, tus ovejas, tus hijos puedan volver a tus caminos a escuchar tu voz, a tu nombre. Y por eso, Padre, bendecimos que desde la mitad de las naciones, Dios de los cielos, ese altar santo, ese altar eterno, ese altar que es cabeza, ese altar que es uno, sigue levantando este incienso, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra bendición, porque cada una, Señor, de las especies, cada uno, Señor, del fruto que has producido en nosotros es para recordarnos que tú eres la cabeza, que tú eres el novio y que, Señor, sigues levantando a tus hijas y a tus hijas para caminar, Señor, tu reino y tu justicia. Bienvenidos, bienvenidas, un abrazo y bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos completando el mes onceavo. Prácticamente ya nos quedan 2 días. El día martes de la noche empezaríamos el mes, el último mes. Y con eso ya tendríamos 30 días para nuevamente empezar el nuevo año y nuevamente. ¿El perdón? El segundo Adar. Bienvenida, Nati. El segundo Adar. Eh, cada, cada, cada 2 años, cada 3 años. El año anterior tuvimos el Beadar, este año tenemos el Beadar. Sí, tenemos Beadar. Ajá, cada 2 años, hace 2 años tuvimos el Beadar, claro. Entonces, prácticamente eh, tenemos, tenemos este año también, y bien que lo hace mención Erika, porque eh, el, el último mes del año se proyecta un poquito, se extiende más a través de de los dos Adares. Y con eso, bueno, tenemos, tenemos
un poco más de tiempo para poder extendernos y poder prepararnos. Preparar sobre todas las cosas la tienda, que es lo importante. Pero lo que sí tenemos que completar los tiempos, porque una cosa es finalizar los tiempos, una cosa es que nos lleguen los tiempos y otras que vayamos completando. Y por esto este es el último domingo de este mes 11º. Y nos habíamos quedado justamente en un trabajo eh, en un trabajo importante que estamos en el libro de Zacarías, ¿verdad? En el capítulo 1. Que todo esto lo empezamos para completar este mes a través del libro de Hechos. Entonces, la semana anterior habíamos hablado, esto es importante. El capítulo 10, el verso 28 del libro de Hechos. Hechos 10, 28. Vosotros sabéis cuán ilícito vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre puedo llamarle común o inmundo. Capítulo 10 del libro de Hechos, el verso 28. La historia, ustedes saben, y eso nosotros estábamos comentando la semana anterior, porque aquí hay un acontecimiento bastante importante, y es el hecho de tres cosas: la parte ilegal, ilícito, la parte de asociarse, la parte de unirse, la parte de juntarse. Y ahora añadimos la parte de impureza. Y este versículo, como comentábamos, no es nada fácil, porque estamos viendo para completar este mes, estamos en el mes de Shevat, el mes de las lluvias, ¿de qué más podríamos? ¿Cómo lo dicen? Eh, el- ¿Perdón? El mes de las lluvias, el mes de las lluvias, porque si ustedes van, comúnmente la parte común es el mes de las lluvias, eso comentamos, porque eh, el Shevat babilónico, que va relacionado, como comentamos, el Shevat babilónico es ese que se fue metiendo, lo tenemos en el calendario, lo tenemos en la cultura, lo tenemos en todas las mezclas que se fueron dando en el pueblo de Israel. Y todas las cosas que hasta ahora el pueblo de Israel las va manejando, muchas de ellas son babilónicas. Entonces, por ejemplo, el calendario nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto? Y hay algunos términos que usted ve que tienen dos nombres. Por ejemplo, tiene
el segundo mes, Siv, Iyar, el primer mes, empezando desde el primer mes, ¿verdad? El primer mes, usted sabe, es el mes de Aviv y el mes de Nisan. Entonces, ¿cuál mismo es? ¿Aviv o Nisan? Entonces, para entender eso, facilito. Usted se va al internet y dice, es el mes de Nisan. ¿Y el mes de Nisan por qué? Porque desde Babilonia adoptaron esa situación. Vamos a darle, y así sucesivamente hasta que llegamos al mes undécimo, que es el mes de Sheva, dice ahí, lo tenemos también nosotros graficado. El mes décimo, eh, el mes de Shevat. Entonces, el mes de Shevat tiene dos nombres, por ponerlo así, que es el undécimo mes, no tiene un nombre bíblico así específico, sino el undécimo mes. Pero el Shevat, en cambio, usted sabe, es un mes babilónico, es un nombre babilónico. Y así, el mes séptimo, el mes octavo, mire, el mes séptimo tenemos también ahí dos nombres, el mes de Tanim y el mes de Tisrei. El octavo mes, el mes de Bul y el mes de Hasheban. Entonces, la influencia babilónica es bastante fuerte, es bastante fuerte. El décimo primer mes, entonces, el, el undécimo mes tendría que ser un mes de lluvias y correspondería también a lo que corresponde a un mes de Dios. A ver, estoy pensando en algunas cosas y algunos parámetros que tenemos, pero lo interesante es que el mes undécimo es un mes de reorganizar las cosas, es de reenfocar, de retomar las cosas, porque ya estamos preparándonos para el último mes. Y mire, usted tiene el mejor ejemplo en Deuteronomio, desde Deuteronomio 1, que le dice a Moisés, usted puede ver, Dios le dice, nuevamente tienes que reenfocarte en atravesar, nuevamente tienes que reenfocar y nuevamente tienes que reordenar las cosas para ponerlas en perspectiva, para cruzar al otro lado, porque ya venía la Pascua. Entonces, el mes décimo, y el mejor ejemplo que nosotros tenemos, usted se va al Google, es el mes de las lluvias. Y ahora, hasta para terminar el mes, se va completando el mes de las lluvias. Pero si nosotros vemos desde la perspectiva de Dios, ahí en el Shevat hay algo que Babilonia ha mezclado, pero hay algo que necesita ser rescatado. Hay algo que necesita ser puesto a la luz de Dios. Entonces, si bien para los babilonias lluvias, para nosotros, en cambio, tiene una connotación fuerte, porque es el Shevat, el Shevet de Dios, y eso significa que es el mes de la tribu, el mes de la rama, el mes de las tribus de Dios, por ponerle en ese sentido. Entonces, si nos vamos desde las lluvias que producen, las lluvias también producen el rebrote y el mejor ejemplo, como comentamos, el ejemplo de Cristo. Y nosotros tenemos aquí gráficamente las lluvias y hasta tenemos específicamente el higo que tenemos acá. Hay un rebrote. Con las lluvias rebrota. ¿Y qué rebrota desde la perspectiva de Dios? Tiene que haber un rebrote de las ramas, un retoñar de las ramas. Y al mismo tiempo, un brotar y un retoñar del fruto. Y por eso, incluso antes que las hojas, el higo nos da la connotación de que ya va saliendo el fruto y que salen las hojas. Ahora, todo esto bajo la perspectiva, ¿qué tiene que ver todo esto con este mes, con lo que vamos completando? Tiene que ver con lo que acabamos de mencionar de este versículo, porque lo que nos dice Pedro, dice, y lo que le dice Dios, lo que le dice Pedro, dice, nosotros, primero, es ilícito, y no todas las versiones va a tener la connotación de que es ilícito. Dice, primera cosa, es ilícito. ¿Qué es ilícito?
Y aquí habla de lo extranjero. Y por eso es muy importante enfocarnos a la luz de quién era Pedro, a la luz de quién era Pablo. Y ahí, a la luz de quién es, de qué se trata este rebrote, estas lluvias, de qué se trata este reverdecer de estas ramas. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, dice, nosotros somos los nativos. Nosotros somos parte de las 12 tribus de Dios. Eso es lo que dice. Somos parte de las 12 tribus de Dios. Y como somos parte de las 12 tribus de Dios, somos parte de qué? De un tronco y somos parte de un brotar, somos parte de 12 ramas. Entonces, dice eso y dice, estas 12 ramas, yo vengo y me encuentro aquí con un romano, me encuentro con un gentil, y dice, es prohibido que yo me asocie, que yo me junte con una rama. Porque estas 12 tribus, estas 12 ramas originales, ¿qué es lo que tenían que hacer? Estas 12 ramas tenían que alejarse, tenían que esconderse, tenían que tratar mal, tenían que desconocer a los extranjeros, tenían que desconocer a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. No. Entonces Pedro sabe, y por eso es importante que el tronco, las ramas originales, sepan para qué son puestas estas ramas. ¿Para qué son puestas estas ramas? Digamos, el pueblo de Dios, de las 12 tribus de Dios, en relación a las otras ramas, ¿para qué fueron puestas? Entonces, todos sabían que ellos son el pueblo de Dios y fueron extendidos o fueron levantados o fueron de Dios puestos para hacer justicia. Exactamente. Entonces, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es aislarse, hacer justicia es apartarse, hacer justicia, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es plantarse, hacer justicia es edificarse, pero hacer justicia es extenderse. Así que, de este lado, ¿qué le está diciendo? ¿Quién se está extendiendo a dónde? Y vamos a ver, del lado de Cornelio, Hechos 10:22. Mire, Hechos 10:22. Ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Entonces, ¿quién era Cornelio? Un, un extranjero. ¿Quién era Cornelio? Un hombre justo, dice, y temeroso de Dios, y estimado por toda la nación judía. 10:30. Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad y tus obras han sido recordadas delante de Dios. Y mire, entonces viene Pedro y le dice, es ilícito. ¿Qué es ilícito? ¿Quién puede?
¿Quién puede hacer las cosas? ¿Qué es algo ilícito? O ya de diferentes versiones usted tiene. Tiene. Es algo abominable. ¿Qué más tiene? No les está permitido. Algo ilegal. Entonces, pregunta, ¿quién es el ilegal? ¿Quién es alguien ilegal? Alguien que no hace justicia, alguien que no cumple la ley. Y resulta ser que aquí Pedro, el Hijo de Dios, el cristiano, el de los cristianos, del que vivió con Cristo Jesús, hizo justicia. Ahora, ¿quién hace justicia? Vamos desde acá. ¿Quién hace justicia? El justo. ¿Quién hace justicia? Justicia hace el tronco. ¿Justicia quién hace? Justicia hacen las varas. Entonces, justicia, si hace el tronco y se hace las varas, ¿quién deberían hacer justicia? Los hijos, ¿quiénes deberían hacer justicia? Los nativos, ¿quiénes deberían hacer justicia? Los que pertenecen a las 12 tribus. Y obviamente, ¿qué le está diciendo? Aquí, le está diciendo, es injusto. ¿Qué es injusto? ¿Qué es injusto? Es injusto, es apegarse. Entonces, ahora, ya, injusto es apegarse. Justicia o no justicia es apegarse. La peor de las injusticias es apegarse. Eso le está diciendo él. Pedro le está diciendo, yo no me puedo apegar. ¿A dónde no me puedo apegar? No me puedo apegar. No me puedo apegar a la injusticia. Pero, pregunta, ¿quiénes eran los apegados? Así que, ahora vamos con Cornelio. ¿Injusto o injusto Cornelio? De entrada, ¿qué le dice? ¿Cuál es la justicia de Cornelio? ¿Pertenece a las 12 tribus? No. ¿Cuál es la justicia de Cornelio? Varón justo. Varón justo. ¿Cuál es la justicia de Cornelio? La justicia es que ¿qué tiene? Tiene lo más básico. Ah, entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo primerito que tiene este varón. Tiene al consolador. Verá, ellos tenían, ya. Cornelio tiene al consolador. ¿A quién más tiene Cornelio? Si tiene al consolador, esto está poniéndose interesante. Si tiene al consolador, ¿qué tiene? ¿Para qué vino el consolador? Para edificar una tienda, ¿sí o no? Si tiene el consolador, este hombre, ¿tiene tienda? Sí tiene tienda. Si tiene tienda, este hombre tiene unidad. Es varón y es hembra. Sí tiene unidad. Entonces, ¿qué le falta a este hombre? ¿Qué? Perdón. Ser de las 12 tribus. Ahora, pregunta, viene Dios y le dice, cuidado, no llames inmundo. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, prohibido, es ilícito asociarse a un extranjero. Pero, ¿dónde está? Pero Dios, a ningún hombre le debo llamar impuro o inmundo. Entonces, pregunta, ¿este hombre era inmundo? ¿Cuál era la pureza de este hombre? Nuevamente,
La pureza era el espíritu de consolación. Y si el espíritu de consolación, ¿para qué vino? Para hacer morada. ¿Y el Espíritu Santo para qué vino? ¿Para qué? Para que se extienda. ¿Para qué vino? Para hacerle santo. ¿Y qué es lo santo? El que se levanta, edifica y camina. ¿Ah? El que tiene tienda. Entonces, para hacer esto, este hombre, ¿qué tuvo que hacer? ¡Ah! Quitarse los apegos. Y pregunta, ¿qué hacía este hombre? Primero, entonces, en la tienda vemos que la edificación de este hombre tiene el Espíritu de Dios y este hombre se levanta como, se levanta como cabeza y al levantarse como cabeza, ¿qué está haciendo? Está manifestando está manifestando la obra de consolación. Entonces, eh, ¿quién estaba apegado a quién? Pregunta, ¿este romano estaba pegado a los judíos? ¿Ah? Ah, ahora, ¿estos judíos estaban apegados a este romano? Claro, le estimaban tanto. Entonces, Pedro y revela el problema. Los judíos somos ¿qué? Los judíos somos unos apegados, pero resulta ser que los que tienen el Espíritu de Dios, en lugar de ser un apegado, ¿qué estaba haciendo qué estaba haciendo Cornelio? Se estaba extendiendo. Entonces, ¿cuál vara era la original? ¿A quién le faltaba la vara correcta? ¿A quién le faltaba ser parte de la tribu correcta? ¿A Pedro o acá? Entonces, para ser parte de la tribu correcta, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitó? Necesita, exacto, quitarse los apegos. Resulta ser que ellos, en lugar de ser cabeza, ¿qué eran? Parásitos. En lugar de hacer tienda, ¿qué hacían? Entonces, viene Pedro y dice, entonces estamos, que es ilegal, ¿no es cierto? Entonces, el término ilegal es anti lo establecido. ¿Y lo establecido qué es? Lo establecido es que los que son hijos no sean unos parásitos, los que sean ¿qué? Que sean cabeza. ¿Ah? Y al ser cabeza, vamos del otro lado, al ser cabeza, ¿qué hizo este hombre al ser cabeza? Al ser cabeza, este hombre edificó. Al ser cabeza, este hombre se miró como debía mirarse y miró a los demás como debían mirarse y se extendió. Y resulta ser que en lugar de ellos cumplir ¿la ley cuál era? La ley era extiéndase, ustedes no son un pueblo, ustedes fueron llamados para ser cabeza, ustedes no fueron llamados para pegarse, sino ustedes fueron llamados para extenderse y para hacer justicia. Y la justicia es hacer justicia con el huérfano, la viuda, el extranjero y el desamparado. Estaba haciendo justicia Pedro. Estaba haciendo justicia este extranjero. Pregunta, ¿quién estaba haciendo justicia? ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Ah, ahora yo le pregunto. Ahora le pregunto, ¿cuánto nos hemos extendido nosotros? ¿Cuánto estamos apegados? ¿Cuántos Cornelios nosotros queremos en nuestra vida? ¿Con cuántos Cornelios estamos buscando? O más bien, ¿por qué a Cornelio no le extendemos? Pero para extender el cetro correcto, ¿qué necesitaba Pedro? Él, él.
Él necesitaba, él necesitaba hacer tienda, él necesitaba quitarse sus apegos. ¿Quién? ¿El Pedro? No, al contrario, simplemente igual que usted y yo, él tenía que ver de qué vara va a, qué vara va a reverdecer, qué vara está reverdeciendo ahora. ¿Qué vara está reverdeciendo ahora? Porque estamos en el mes, nuevamente, estamos en el mes de Shevat, el mes de las aguas. ¿Qué muestran el mes de las aguas? El mes de las aguas muestran todos los apegos, ¿sí o no? Porque las aguas, ¿qué muestran? Todo lo que se pega a las aguas, ¿qué se pega a las aguas? Las enfermedades, la hierba, la mala hierba, todo lo que usted quiera, se pega, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está el ejemplo de la higuera. La higuera está recién brotando sus hojas. ¿Para qué está brotando las hojas? Para, para, perdón, para esconder los parásitos o para levantarse siendo una vara que lleve fruto. Y hasta los parásitos, cuando lleva fruto, hasta los parásitos se van a ir. ¿Por qué? Porque hace justicia hasta con los parásitos. Entonces, aquí, este romano hacía justicia porque se desapegó. Imagínese el romano. Le quería, ¿cómo se hace para despegarse de los romanos? ¿Cómo se hace para que le quieran los judíos y no le odien los romanos? ¿Cómo? Tienda, morada, porque la morada y la tienda, ¿qué pasa con la morada y la tienda? Permanecen. Entonces, ¿cuál es la situación? Listo. Los parásitos, como Pedro, ¿cuál era la situación de Pedro? Hasta Pablo le reclamaba por ser un parásito. No se podía despegar los judíos. Pero dejó de ser rama, dejó de extenderse. No. ¿Pero qué le faltaba? Cada tiempo tenía que preocuparse de sus parásitos. Usted se preocupa de sus parásitos. Eh, la higuera se preocupa de sus parásitos. ¿De qué se preocupa la higuera? De dar su fruto. Entonces, la higuera, por eso el mejor ejemplo, antes de la Pascua, el ejemplo lo da Cristo Jesús. Antes de la Pascua, para ir a la Pascua, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por dónde pasó? Por la higuera. A esa higuera le vio, ¿y cómo le vio a esa higuera? ¿Como a Pedro o como a Cornelio? Y ahora, usted cómo se está viendo? Hay, si no ha hecho justicia con el huérfano, Pedro, si no ha hecho, de aquí Pedro, cuida, dice, yo voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia, pero no voy a hacer justicia con el extranjero. Entonces, si no he hecho justicia con el extranjero, el huérfano, la viuda, el desamparado, significa que, ¿en dónde no he hecho justicia? Entonces, ¿de qué se queja? Pues? Entonces, ¿de qué se queja? Entonces, para hacer justicia con los demás, ¿qué necesita? Necesita hacer justicia con uno mismo. Así que empezamos por ahí. Hasta aquí tenemos 2 días. ¿Qué ha sido ilegal para usted? ¿Qué es ilegal? ¿Por qué no se extiende? ¿Por qué no hace justicia con su casa? ¿Por qué no hace justicia con su tienda? ¿Por qué no hace justicia con su renuevo? ¿Por qué? Porque los apegos son muy fuertes. Pero ahora ya sabe. ¿Quién puede hacer justicia? El que es cabeza. Porque eso es lo que está diciendo. El que es cabeza. Porque el que es cabeza, él pone las cosas lo establecido. Y le dice,
tú no puedo hacer justicia contigo. ¿Por qué no puedo hacer justicia contigo? Porque tú perteneces a la otra rama. ¿A cuál rama, a cuál rama pertenece él? A la rama extranjera. Sí, eso le está diciendo. Porque si fueras extranjero y te faltaría algo, yo te haría caridad. Si fueras extranjero, si te tuvieras necesidad de algo, yo te haría eso. Porque esa es mi ley. Pero resulta ser que él es más cristiano y más judío que el propio Pedro. Así que no te puedo hacer justicia. Y el otro sí haciéndole justicia. No te puedo extender mi vara. Y Cristo le dice, entonces, y eso, mire, entonces eso considera que es inmundo. Pero Dios, ¿qué le dice? A donde yo he extendido mi vara, une tu vara, extiende esa justicia para que vuelvas a tu tienda y vuelvas a ser cabeza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy que estamos completando este mes, pues lo único que hacemos es extendernos a ti, porque la justicia empieza por nuestras vidas, por nuestra tienda, por nuestra casa. Y qué mejor justicia saber que pertenecemos a una tribu, a la de León de la tribu de Judá, al que vino a unificar las varas y al que vino a establecer un cetro, un altar. Por eso, bendecido seas que tú estás en medio de nosotros para unificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire lo que entonces, mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Primera de Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Quién les dispersó? La injusticia. ¿Quién le dispersó? La otra vara. Por eso ese versículo es importante, porque le está diciendo, tú no perteneces a mí, a las 12 varas, tú no perteneces a las 12 tribus, tú perteneces. Pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo Cornelio? ¿Está dispersando o está unificando? Unificando. Pedro, ¿qué está viendo? ¿Unificación o está viendo dispersión? Dispersión. Entonces, ¿por qué ve dispersión? ¿Quién dispersó? ¿Quién le dispersa? ¿Qué están dispersados? Están dispersados pensamientos, están dispersados sus recursos, están dispersados los que tendrían que estar cerca, están dispersados. No es cuestión de varas, lo que está dispersado, ¿qué es? Está dispersada la tienda. Y cuando está dispersada la tienda, ¿qué pasa? Comienzan los apegos, y mientras más apegos, los hijos, ¿qué pasa? Los hijos se dispersan más. Entonces, por la dispersión de la tienda se dispersa la cabeza, se dispersa la unidad. Y Pedro dice, la dispersión. Pregunta, ¿cómo estaba con la esposa Pedro? ¿Cómo estaba con la suegra? Pegadísimo. Lea la historia de Pedro desde Cristo Jesús. Dispersado. Entonces, ¿la familia qué hace? Aquí dice, nosotros somos una familia. ¿La familia qué hace? Dispersa. Apega. ¿El que es cabeza qué hace? Unifica. Pero para unificar, ¿qué necesita? ¿Qué necesitó? ¿Qué necesitó este romano? ¿Qué necesitó? Hacer justicia quitando los apegos. ¿Y qué ganó él?
En lugar de dispersión, ¿qué ganó? Ganó unidad. Santiago, lo mismo, Santiago 1:1, ¿qué dice? Aquí, ¿y Santiago a quiénes habla? Santiago 1:1. Igualito, ve, así es como empiezan. Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pregunta, ¿para qué vino Cristo Jesús? ¿Para qué vino? Para quitar la dispersión, para cortar lo disperso. ¿Para qué vino Cristo? Para unir, para hacer justicia, para extenderse, para hacer una sola. Entonces, para hacer cuerpo. Pero las 12 tribus las 12 tribus representan, las 12 tribus representan la unidad de la justicia que se extiende para extender la justicia y volver a juntar. Entonces, por eso, lo extranjero, ¿en qué se convierte? A través de la justicia, lo extranjero se convierte en algo pegado. Pero lo justo, ningún hombre fue llamado para ser pegado. Todos los hombres fueron llamados ¿para qué? Para hacer justicia. Entonces, para hacer justicia con ellos mismos. ¿Y la justicia de ellos mismos cuál es? La justicia es evitar la dispersión. Pero vino Babilonia. ¿Y qué hizo Babilonia? Cuando vino Babilonia, cuando se edificó Babilonia, ¿qué dijo Babilonia? ¿Qué dijo? Babilonia vino. Es en el libro de Génesis, el capítulo 10 o 9 me parece. ¿Quiere leer? Mire para lo que vino Babilonia. Génesis. Perdón. Génesis capítulo 11. Génesis 11:4. Génesis 11:4. Esta es la historia más vieja. Entonces usted le culpa a Dios. Dice, Dios les dispersó y bueno, y ahí mire, ¿verdad? Ya vino Cristo Jesús y ellos siguen dispersos. ¿Qué dice? Génesis 11:4. ¿Alguien puede leerlo? Pues, exacto. Nancy, dígalo usted. Ya. ¿Para qué Babilonia? ¿Cuál fue el objetivo de la edificación de la torre? ¿Cuál fue el objetivo? Dispersados. Entonces, Babilonia evita ser dispersado. ¿Qué le parece? ¿En dónde se metió Babilonia? En la tienda, en la mente, en el corazón. ¿Cómo serían las mamitas, las mujeres en Babilonia? ¿Cómo serían? Exacto. Bien apegados a sus hijitos. Bien apegados. Y imagínense. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué buscaban no dispersarse? No, ahí mismo lo dice. ¿Por qué? Porque no sabían su nombre. Porque no tenían nombre. Entonces, el que sabe su nombre, ¿qué pasa con el que sabe su nombre? Tiene posición. El que sabe su nombre, edifica su nombre. ¿Qué nombre tenían ellos?
¿Cómo se llamaban? Babilonia. Viene Pedro y le dice, no es legal, porque yo en dónde estoy, en Babilonia. Viene Cristo Jesús, le saca de ahí, después de eso se reúne. Cristo Jesús, ¿qué le está diciendo? Sal de Babilonia, edifica, vuelve a la tienda. Pasa un montón de años y Pedro, ¿a quién quiere? ¿A quién quiere salvar? ¿A quién quiere evangelizar? ¿A quién? ¿A quién? A Babilonia, a Babilonia, a Babilonia. Porque en Babilonia, ¿quién está? Porque en Babilonia están mis ñaños. Porque en Babilonia, ¿quién está? En Babilonia está mi mamá. En Babilonia, ¿quién está? En Babilonia está mi suegra. Mentira, ¿quién está en Babilonia? Sus propios apegos. ¿Y Cristo qué está haciendo? Cristo que está haciendo, edificando. Cristo que está haciendo, unificando. Cristo que está haciendo, dándole nombre. Cristo que está haciendo, levantándole como cabeza. Cristo que le está haciendo, reverdeciendo la vara. Perdón, que esto es importante y vamos a tener que tomarlo siempre, siempre, siempre. Mes de Shevet. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está la dispersión? ¿Cómo está la dispersión de su tienda? Entonces, o se extiende, porque una cosa que el viernes me quería mencionar de la higuera. Dos cosas recibe la higuera. Recibe las mayores riquezas y recibe la tierra. Punto. No necesita nada más. ¿Y la mayor riqueza qué es? Saber que Dios está abriendo sus tesoros. ¿Y para qué abre sus tesoros? ¿Para que le caiga agua? ¿O para que vuelvan sus tesoros? ¿A dónde? ¿De dónde saca los tesoros Dios? ¿De dónde saca la lluvia Dios? De su lugar de tesoros. Para que vuelvan nuevamente a hacer justicia y digan, eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo morada. Estoy quitando apegos. Estoy llevando su espíritu. Estoy edificando. Estoy extendiendo mi vara. Estoy sacándoles de la dispersión. Estoy unificando. Pero mientras más Dios está edificando, el que está disperso, ¿en qué tiene que compensar el que está disperso? Bla, 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 bla. Ruido y muchas palabras. ¿Por qué? Porque la higuera sin fruto es una higuera con muchas hojas. Y tiene muchas hojas, ¿por qué? Porque es bla, bla, bla. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Chusa. Esto, el problema grave. Vamos a Zacarías. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es la vara que está pegada? Y esa vara castiga fuertemente. Zacarías capítulo 1. Dice, verso 18, ¿qué se necesita? Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces Jehová me mostró 4 artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y respondió diciendo, aquellos son los cuernos. Son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos.
para derribar esta parte, para derribar a los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Esta frase, pero estos han venido para aterrorizarlos, para derribar a qué? A los cuernos de las naciones. Cuernos de las naciones, que alzaron sus cuernos, tengo yo, pero ahí va a tener variaciones. Ahí va a tener variaciones. ¿No? ¿La misma? Ya. Dice, bueno, tal vez alguna versión. Lo que dice es, para derribar a los cuernos que adoran las naciones. ¿Ah? Los cuatro cuernos. Los cuatro cuernos, ¿en dónde están los cuernos? En el altar. En el altar. ¿Y este altar cómo se llama? Altar de dispersión. Y cuando hay un altar de dispersión, ¿cómo se llama ese altar? Ese es un altar babilónico. Entonces, mientras más fuerte la dispersión, más fuerte el altar babilónico. O sea que ahora, ¿cuál es el que está fuerte? El altar babilónico. ¿Y el altar babilónico qué le está haciendo el altar babilónico a usted? ¿Qué le está haciendo? Dispersándolo. Pero el problema de la dispersión es este problema. Vámonos arriba. Al versículo Zacarías. Zacarías 1:12. 12. El ángel, este es el problema grave. El ángel entonces respondió el ángel del Señor, dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el ángel respondió palabras buenas y consoladoras. Entonces, 70 años. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Que estaba buscando que alguien atienda. 70 años estaban dispersos. Entonces, 70 años estaban adorando a un altar babilónico. Viene Pedro y ¿qué muestra? Ese altar babilónico es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Dice. Se necesita alguien que le aterrorice a ese altar. Pero lo peor de todo es qué produce este altar. Este altar lo que produce, o estos cuatro cuernos, lo que produce aparentemente es indignación. Entonces, ¿qué es la indignación? La consolación debe producir hijos de consolación. Facilito. La indignación, ¿qué produce? Hijos de indignación. La indignación apegada, camuflada. Entonces, mientras más apegos, ¿qué cree que va a pasar? Más indignación. Más apegado con los hijos, ¿no es cierto? Los hijos, ¿cómo van a estar con los apegados? Indignados. No sé si le ha pasado a usted como hijo. Indignados. No sé si le ha pasado con usted. Ahí tengo ejemplos. Cuidadito a lo menos la adolescencia. ¿Ya? Entonces, mire, entonces escuche. Los hijos de indignación, ¿a qué hacen tienda? A los apegos. No, hacen tienda a Babilonia, pues. Hacen tienda a los altares falsos. Hacen tienda a los cuernos.
¿Ya? Y los cuernos, ¿qué son los cuernos? Cabezas dispersas, pero eso sí, bien fuertes. ¿Ya? Los hijos de indignación. ¿En dónde caen los hijos? Esta es la parte que a mí me compete, que hemos estado viendo desde antemano. Los hijos de indignación, ¿en dónde caen? Los hijos de indignación, presa fácil de quién son. Vean, es lo que quiero mencionar. Pero, exactamente, pero aquí, mire, vamos a Proverbios. Proverbios 22, 14. Este versículo también ya lo hemos visto. Mire, le leo, porque este lo hemos visto, pero mire. Fosa profunda es la boca de las mujeres, es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. El que no es el que es maldito del Señor. El que Dios está indignado caerá en ellos. Escuche, entonces ahora sí, desmenucemos esto. Los hijos de consolación fueron llamados ¿para qué? Para edificar tienda. Los hijos de indignación. La mamá, ¿qué está haciendo a los hijos de indignación? Cuidado, ¿de qué le está cuidando? Y los hijos de indignación, ¿dónde van a caer? Justo va a caer en el foso, va a caer en lo extraño, va a caer no solo con la mujer, con el hombre extraño. Entonces, ya, entonces, ¿de qué le culpa a su hijo, pues? ¿De qué se culpa usted mismo? ¿De qué se culpa? Si usted lo que está levantando, ¿qué es? Hijos de indignación. ¿Ya? Entonces, ahora entiende, ahora me explico, he ido así, porque hoy estamos en los 2 días de qué? Estamos en los 2 días del Shevet, de la tribu verdadera, que la tribu verdadera más la vemos en Cornelio, pero estamos acá estamos más en la dispersión, estamos más en la indignación, estamos más en lo extraño, estamos más en lo profundo. Entonces, ¿cómo se va a extender al otro lado? Y mientras más quieres salir de aquí, más se apega, pues, más. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿qué dice? Haz tienda. La voz de Dios que dice, me tienes a mí, le tienes al consolador. Pero ¿para qué tienes al consolador? Para que te consuele. ¿Para qué tienes? Para, para aterrorizarle. Eso dice Zacarías. Entonces, en la tienda, escuche, vamos a Zacarías, en la tienda, ¿quién es el encargado de hacer eso? Zacarías. Se llama, dice, estos son los cuernos que dispersaron, los cuernos dispersos, los cuernos dispersos. Los cuernos dispersos están en un altar de sacrificio. Chusa, por fin yo pude entender y le doy rapidito, ¿para qué existía un altar para sacrificar? Sí, no era para sacrificar para Dios. No, ajá, no era para sacrificar a Dios. Era, no, pues, todo eso era para que coman ellos mismos, pues. Pero para que sepan distinguir. Pero bueno, eso solamente para que vea, porque había un altar, hay un altar verdadero que está en Apocalipsis, que es el altar de oro, que es el altar cabeza, y ese está adentro, ese está en el lugar santísimo. Dice,
Estos son los cuernos que dispersaron a Jerusalén. Entonces me mostró 4 artesanos. ¿Cuáles son los 4 artesanos? Entonces, 4, vea, interesante, 4 carpinteros. Ya. ¿Quién construye la tienda? Dígalo, Natalia. Ya. ¿Quién es el que enseña a construir a los que construyen la tienda? El carpintero. ¿Quién es el carpintero? ¿Por qué Cristo Jesús era carpintero? Porque su papá trabajaba con ramas y troncos secos. Cristo Jesús trabajaba. ¿Con qué trabajaba Cristo Jesús? Con la verdadera vara. Y la verdadera vara, ¿qué hacía? ¿Qué hacía con estos dispersadores? Simplemente caminaba, simplemente se extendía, simplemente hacía justicia. Y cuando hacía justicia se extendía y sabía cuál era su vara. ¿Qué pasaba? Temblaban, temblaban. ¿Y qué era lo que temblaba? ¿Y por qué temblaban lo que temblaba? Porque aquí, ¿qué se estaba haciendo? Aquí se estaba estableciendo. ¿Quién edifica la tienda? El que trabaja, el que sabe cuál es la rama viva, el que no es bla, 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 el que mira una higuera y ve este tiempo que lo que está pasando es recién está reverdeciendo. Su Shabbat, su vara, su tribu. ¿Para qué? Para evitarse la dispersión, pues. Y no sea una hierba y no sea alguien movido. Alguien, y no vuelva a ser el mismo apegado de siempre. Pero eso es lo de menos. A mí me preocupa, justamente me preocupa la fosa, me preocupan los hijos de aborrecimiento. Porque yo no quiero empujarles. Dizque porque les amo o les quiero evitarles problemas, no quiero empujarles hacia una mujer extraña ni hacia lo extraño. Porque no quiero ni a mi esposa ni a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de una verdadera unidad. Y la unidad, ¿qué hace? La unidad levanta cabezas. ¿Y la unidad qué hace? La unidad se une, pues. Y no, ¿por qué? Porque la unidad tiene nombre. Y no necesito estar buscándome nombre como los adolescentes que a partir de tu edad. Lo que tienes que estar haciendo es edificando tu nombre. Pero obviamente, si, si te han levantado como hijo de indignación, ¿en dónde vas a edificar el nombre? En las cosas extrañas, en las cosas profundas. Y mientras más huyas de tu mamá, ¿a dónde te estás yendo? ¿Por qué? Porque no sabes tu nombre. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es hijo de consolación. Y un hijo de consolación hasta edifica el nombre de su padre. Porque ¿cuántos de nosotros somos hijos de indignación? Listo. Bajo el título de amarles, ¿qué les está haciendo? Véales en dónde están. Bajo el título de que por amor, ¿en dónde están? Bajo el título de amor les extiendo una vara extraña. ¿En dónde están? Facilito. Y usted también, con todo lo cristiano, cayó o no cayó en ese mismo aborrecimiento. Entonces, ¿y cuándo cree que comenzó a caer todo ese problema? Cuando tenía que empezar a hacer tiempo. Así que hoy nos fajamos bien y el terror no es para nosotros. El, el temblor no es para nosotros.
Simplemente está trabajando ahí el carpintero que está dando vara de hierro para romper esas varas de hierro, el que quiere hierro. Pero está extendiendo su vara, su verdadera vara, ¿para qué? Para levantar un verdadero altar. Entonces, ahora sí le entiende, ahora sí le podemos entender a Cornelio y a Pedro. Viene Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Cómo vas a llamar a inmundo? Inmundo al quien tiene el espíritu de consolación al que se está extendiendo. Y tú anda a ver allá y aprende. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás llamando ¿qué? Tú eres el que estás llamando inmundo. Entonces, cuando llamo inmundo, ¿qué significa inmundo? Sucio. No, si inmundo significa que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, tú estás llamando inmundo. Mírate tu tienda, porque ¿de qué me vale que no te pegues con nadie? ¿De qué me vale que estés limpiecito? ¿De qué me vale que no hayas pecado nada? Si no has edificado nada, ¿de qué me vale? Que lo que estás mostrando es más un fruto de indignación que un fruto de consolación. ¿De qué vale que seas cabeza? Y Santiago lo mismo. Vamos a buscar lo disperso. Lo que es uno se une solito. Lo que es varón y hembra, eso ya está unido. Como me decía el Emanuel, ¿y cómo voy a conocer a mi esposa? ¿Cómo conociste tú? Lo que está unido se une, simple. Pero para que se una, ¿qué necesita? Necesita su tienda, pues. ¿O acaso se va a meter en una tienda de indignación? Sí se mete para mostrar sus apegos, claro, porque lo que va llevando es la tienda de mamita, va llevándola hacia su edificación y ahí sí. Entonces, aprenda a edificar su tienda, porque en medio de la tienda está el aterrorizador, pero no es el aterrorizador, sino en medio de la tienda está está el que enseña, está el carpintero. ¿Y qué hace el carpintero? Silencia. ¿Perdón? Escuchen, ¿no? ¿Cómo les explico? Porque el silencio de Dios es más bien el movimiento del incienso, pues. Es la otra. Cornelio, volvemos a Cornelio. ¿Les dejó callados o no les dejó callados? ¿Con qué les dejó callados? Con oración. ¿Y con qué más les dejó callados? Con extensión. ¿Cómo le trataban a Cornelio? ¿Cómo le trataban a Cornelio? ¿Cómo le trata Pedro a Cornelio? Como basura. No, ve, como extranjero. Como extranjero sería chévere. Le trata como babilónico, perdón, como basura, no. Le trata como Satanás, le trata como oponente, le trata como hijo de indignación. ¿Cómo les trata Cornelio a los judíos? Como hijo de consolación. Entonces, nadie da lo que no tiene, pues. Entonces, ¿qué tiene Cornelio? ¿Qué tiene Cornelio? Billete. No, pues tiene tesoro, se ve como tesoro. Ha movido. Mueve los tesoros, pues mueve. O cree que tenía toda la plata del mundo. No, mueve, porque mueve con su esposa, porque detrás de eso, ¿quién vive en la tienda de Cornelio? La bienaventurada, pues. ¿Quién vive en los hijos de consolación? ¿Quién vive? ¿Quién edifica en los hijos de indignación? ¿Quién edifica a los hijos de... ¿Ah? La extraña. ¿Ah? Por eso decía, extraña en su propia tienda, extraña para sus hijos, extraña para su novia, extraña para su novio.
¿Y qué? Cuando me pasa eso, significa que no tengo nombre. Entonces, ¿qué pasa con una mujer? Tengo que salir corriendo, pues, a buscar a alguien que me dé nombre. Pero ¿cuál es el nombre que estás llevando? Extraña. ¿Y cuál es el nombre de los hijos? Hijos de indignación. Y eso está Cristo Jesús rompiendo. Porque de aquí, ¿qué viene? ¿Quién se va a levantar? Primavera. ¿Quién se levanta en primavera? Como dice Venus, 14 de febrero. ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comenzar ahí? La mamá de la indignación. ¿Sí o no? Ahí viene el 14 de febrero. Entonces, el 14 de febrero es el día de qué? Es el día de la indignación. ¿Sí o no? Pero detrás de eso, si usted escarba un poquito, es nada más que el mes de Adar. ¿Y qué tendría que ser? El mes de Adar. Al, ya tendría que ser el día de la sanidad de la tierra. ¿Alguna pregunta? Si ve, si ve cuánto tenemos que pedirles perdón a nuestros hijos, cuánto nosotros tenemos que perdonarnos y cuánto Dios nos ama. Y si ve cuánto podemos hacer ahora. Y recién estamos empezando. Y Pedro, entonces, Pedro le estaba haciendo el favor de bautizarle. Le hizo el favor Cornelio, porque a partir de eso Pedro ya tuvo el discurso y en donde quiera que iba, ¿qué iba diciendo? Dios nos ha llamado a unirnos. Pero todos los hijos de indignación. O sea, ¿alguna pregunta? Padre, bendito seas por estos tesoros, porque los tesoros de los cielos están aquí en la tierra y son tus hijas y tus hijos. Porque esos tesoros son los que mueven espíritu, porque mueven santuario. Bendito seas, porque esa es la forma que nos has tratado, porque nos has dado tus aguas para hacer tesoros, tus lluvias para abrirnos al lugar en donde pertenecemos, y nos has dado una tierra que lleva no una sangre muerta, sino un altar de un incienso, de una oración que tú has escuchado. Y esa es nuestra oración, que toda la indignación, que toda la dispersión, que todo lo profundo, que todo lo extraño, en el nombre de Cristo Jesús, hoy tiene una Ana que decías, me sacaste del muladar, no del muladar de la pobreza, no del muladar de lo pobrecito, sino me sacaste de donde yo no pertenecía, a donde tengo que pertenecer, a donde me extiendo, a tu tienda, en donde tú eres mi cuerno de salvación. Porque tu altar es cabeza, porque tu altar es santo. Y ese es el que nos ha dado un nombre. Y ese es el que está en medio de las tiendas de mis hermanos, porque ahí sigue estando el carpintero, no un carpintero de una cruz que murió, sino un carpintero que vino a silenciar la muerte, vino a silenciar el pecado, la enfermedad, lo inmundo, para dar voz a su verdadera vara, para darles voz a la cabeza, para darles voces a las mujeres, a los hombres, voz de consolación, porque no somos hijos de indignación, y te pedimos perdón por nuestros hijos, que a dónde nos llevamos, a dónde les llevamos, pues a dónde nos llevaron a nosotros, a esos cuernos divididos.
Pero yo bendigo, Señor, a la casa del Dabar, porque hoy nuevamente ha reverdecido la vara y tus hijos se extienden como esa higuera, se extienden a Jerusalén, se extienden a Judea, y desde Jerusalén, desde Judea, se extienden hacia el monte de Dios, porque desde ahí se extienden sus ramas en el nombre de Cristo Jesús, se extienden sus tribus no a la dispersión, sino se extienden, Padre, hasta el completar de tu tierra. Y eso, Señor, es lo que se mueve, porque eso, Señor, se tiene que mover a este mundo, porque eso en el nombre de Cristo Jesús tiene que seguir moviendo lo que mueve tu espíritu. Y eso es, Señor, tesoros, para que no miremos, Señor, ni la inmundicia, sino miremos tesoros, tesoros, Padre Santo, que Señor nos has dado para unificar. El tesoro es para llevar un nombre glorioso. Los tesoros para llevar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, un fruto santo, y para que hoy nuevamente reverdezca la vara, no la de Aarón, que se quedó, Señor, en la urna, sino la de Cristo Jesús, que sigue levantando pámpanos y oración para que aún, Señor, los gentiles, los romanos, pues puedan hacer lo que Cornelio, porque tú has extendido ese sonido de tu espíritu a través de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas también. Padre, si nos has tratado como tesoros, pues eso es lo que damos, Dios de los cielos. Y por eso yo bendecidos mis hermanos y mis hermanas, porque lo que hacemos, Señor, es justicia con nosotros mismos, para hacer justicia con el huérfano, el viudo, el desamparado, el extranjero, pero para hacer justicia, Señor, que rompe los apegos, y sobre todo ese del amor al dinero, Padre, ese apego, para que en el nombre de Cristo Jesús pueda extenderse. En cambio, lo que tu espíritu extiende, y eso sea, Señor, lo que es firmeza, lo que produce, lo que es de bendición, lo que es santuario, y eso, Señor, aterrorice a esos que quieren dispersar, incluso hasta la economía. Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendecido seas, porque mejor, qué mayor tesoro que mis hermanos y mis hermanas que has traído a la casa del Dabar para edificar la justicia en nuestra propia tienda, la de tu unidad, en el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. 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 Amén.